Que Dios les bendiga a todos. Es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. En el estudio de hoy continuaremos hablando acerca del nacimiento del Mesías. En esta ocasión hablaremos acerca del contexto político. Ustedes recordarán que en el estudio anterior se habló del contexto histórico y hoy vamos a hablar acerca de las condiciones políticas imperantes en el momento en que Jesús nació. Quiero que lean conmigo, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Quiero que nos detengamos un momento en esa frase que dice que Jesús nació en los días del rey Herodes. Para entender quién era Herodes y cómo había llegado a ser rey de la provincia de Judea, quiero que nos remontemos hasta Nehemías 13, más o menos al año 424 antes de Cristo, es decir, aproximadamente unos 400 años antes, es decir, donde se cierra el telón del Antiguo Testamento. Nosotros debemos entender que cuando Nehemías termina, juntamente por esa fecha se da también la profecía de Malaquías y ahí termina el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos en nuestras Biblias. Las condiciones imperantes eran las siguientes. El imperio gobernante era Persia, era el imperio que dominaba la zona de los israelitas, la zona de Judá, que todavía no se llamaba Judea, y ellos eran los que gobernaban y dominaban y tenían sometida a esta tierra. Los años pasaron y Persia cae en el 331 bajo la conquista impetuosa de Alejandro Magno, conocido también como Alejandro el Grande. En el 331 a.C., Persia deja de ser un imperio y comienza un nuevo gobierno, un nuevo imperio. Alejandro empezó a construir el imperio más grande conocido, a través de toda la historia, y sus conquistas fueron rápidas, impetuosas y extraordinarias. Sin embargo, su muerte prematura en el 323 hizo pues que su imperio, que estaba apenas comenzando, fuera dividido entre los 4 generales. 2 de ellos revisten especial importancia por el estudio de la tierra de Judea, que ya para entonces sí se llamaba Judea, y son los generales Seleuco, que se quedó en la zona norte, Siria, al norte de Judea, y al sur se quedó Ptolomeo con la tierra que corresponde a Egipto. De nuevo, Seleuco se quedó con la tierra de Siria, todo lo que correspondía al imperio persa. De hecho, era el que tenía la mayor cantidad de territorio. Luego, otro se quedó con la zona de Macedonia y otro de los generales se quedó con la tierra más al norte. Así que, pero como digo, Seleuco y Ptolomeo son los que revisten mayor importancia porque sus descendientes tuvieron control en algún momento sobre esta tierra, que ahora sí se llamaba Judea. En el año, alrededor del año 300, el control, del año 300 al año 200 antes de Cristo aproximadamente, estuvo bajo el control ptolemaico, es decir, fueron los reinos del sur, los reyes del sur que gobernaban Egipto eran los que tenían control sobre Judea. Sin embargo, a partir del año 198, 200, digamos, para verlo en números redondos, 200 antes de Cristo, es el imperio Seleucida, o la región del norte, que toma control sobre Judea. Y aquí hubo un rey muy importante que debemos nosotros tomar muy en cuenta. En el año 171, Antíoco IV Epífanes, un rey Seleucida, toma posesión y entra a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué el afán de Antíoco Epífanes? El afán era porque ellos eran helenistas, recuerden ustedes, o griegos, y querían obviamente imponer su cultura. A fin de esto, los judíos obviamente estaban rebelándose contra el helenismo
y a fin de imponerles la cultura, Antíoco Epifanes llega y dice, lo primero que vamos a hacer es quitarles el culto. Vamos a retirar el culto al Dios Jehová que ellos practican. Así que llega Antíoco, profana el templo, según las crónicas de la época, roció sangre de cerdo sobre el altar a fin de que los judíos no pudieran más ofrecer sacrificio. En ese momento hubo un grupo de una familia sacerdotal, eran levitas, que se conocieron como los macabeos. Su padre ya estaba bastante mayor, se llamaba Matatías, y sus hijos se levantaron contra las huestes de Antíoco Epífanes y les combatieron desde la clandestinidad. Ellos se les llamó macabeos o asmoneos porque uno de sus ascendientes se llamaba Asmón. Así que ellos combatieron por algún tiempo y fue en el año 142 que ellos logran la total liberación, 142 a.C., la total liberación del dominio de los seleucidas. Y bueno, ellos celebraron un poco antes, ya habían logrado la conquista del templo y purificaron el altar que Antíoco Epífanes había profanado. Y a raíz de esto, ellos celebraron una fiesta conocida como la Fiesta de las Luces o Hanukkah, que todavía a la fecha se celebra. Así que, como digo y repito, en el año 142 ellos toman el control y gobiernan hasta el año 63 a.C. En el 63, es decir, para entenderlo mejor, recuerden que los macabeos o asmoneos eran judíos, eran de la tribu de Leví. Para que ustedes recuerden, la línea del gobierno había venido siempre desde los días de David, había venido siempre a través de su descendencia. Es decir, la dinastía davídica era la que había gobernado, incluso cuando retornan del cautiverio babilónico, Zorobabel es todavía de la línea de David. Sin embargo, en este momento se rompe todo eso y es esta familia sacerdotal, conocida como los macabeos, quienes ejercen el gobierno y también el sumo sacerdocio. Es bien importante porque hasta ese momento quien había ejercido el sumo sacerdocio era la familia de Sadoc. Ustedes recordarán que en los días de David, Sadoc se constituyó en el sumo sacerdote de la nación y su familia, toda su descendencia, había sido la que siempre tenía el sumo sacerdocio del templo. Sin embargo, aquí se rompe todo eso y los macabeos se convierten no solo en un gobierno político, sino también en un gobierno religioso, porque ejercen tanto el reinado como el sumo sacerdocio. Ellos gobiernan hasta el año 63. Un poco antes del 63, dos de los hermanos macabeos estaban disputando quién de ellos tendría el gobierno. Y ya para entonces, los seleucidas habían venido a menos, había un imperio que se había levantado, un remanente del imperio persa se había levantado y era el imperio parto y los estaba exterminando. Por otro lado, Roma se estaba constituyendo también ya en una fuerte potencia, todavía no era el imperio. Y en ese momento Roma decide poner control, poner orden entre estos dos hermanos macabeos que se estaban disputando. Y envían al general Pompeyo, que después se conoció como Pompeyo Magno, y él llega y de nuevo entra al templo, profana el templo y decide en ese momento elegir a Hircano II como sumo sacerdote y dejar a Judea como una provincia vasalla de Roma. No era una provincia romana, sino una provincia sometida al gobierno de Roma. Obviamente tenían que pagar todos los impuestos. Sin embargo, el gobierno religioso lo dejó siempre en manos de la familia de los macabeos, en este caso de Hircano II. Así que eso fueron años de revueltas, fueron años de problemas, fueron años de mucha discusión, de mucho problema. Pero bueno,
En Roma estaban sucediendo muchas cosas, estaban pasando muchas situaciones, y también en la tierra de Judea muchas situaciones. Hubo invasión del Imperio Parto porque Siria se había constituido ya en una provincia romana. Al sur, Egipto ya también tenían control los romanos, y había quedado Judea como una provincia vasalla que era como un tapón que detenía a las invasiones del Imperio Parto. En algún momento el Imperio Parto entra, domina al ejército judío, y en ese momento había alguien muy interesado en tener control, en tener el gobierno de esta tierra, y se llamaba Herodes. Herodes era judío, no de nacimiento, no de sangre. A ver, les cuento cómo sucedió esto. Su abuelo era Idumeo, era de la tribu de la familia de Edom. Su madre era una árabe de Arabia Nabatea, que lo que hoy es Jordania. Y el abuelo se había convertido al judaísmo. Su padre, que se llamaba Antípatro, se convirtió en algún momento en el general del ejército de los judíos cuando Hircano II era el sumo sacerdote. Así que combatieron juntos Hircano II de los Macabeos y el padre de Herodes el Grande. Así que Herodes era un joven, pero era muy dinámico, era muy inteligente, tenía una capacidad de persuasión extraordinaria, y entonces él convence a los romanos que le den a él el gobierno de Judea. Así que los romanos dicen, bueno, nosotros no vamos a meternos tanto en problemas, no queremos combatir con los partos, te vamos a ceder una parte del ejército y tú encárgate de liberarlos. Herodes, usando su inteligencia militar, logra expulsar a los partos y se queda con el gobierno de Judea. Eso sucedió en el año 38 a.C. Herodes se constituye en el rey de la provincia de Judea. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que hacer una distinción. Años después, los romanos constituyeron a Judea en una provincia romana y entonces nombran un procurador, pero a esta fecha era un rey nativo, digamos, que era Herodes. Bueno, los años pasaron, y como Herodes era el rey, comenzó a hacer algunas tareas de reconstrucción extraordinaria y de defensa también. Construyó, por ejemplo, algunas fortalezas, como la fortaleza de Maqueronte, que más tarde se convirtió en una cárcel y es donde estuvo preso Juan el Bautista. También construyó la fortaleza de Masada, que fue el último reducto de resistencia de los judíos alrededor del año 70. Y dentro de la ciudad hizo algunas construcciones extraordinarias, como la Torre Antonia, que se menciona en los evangelios. Y lo más importante de todo, en el año 23 a.C. comenzó la reconstrucción del templo de Zorobabel. Lo agrandó, lo amplió y lo embelleció a tal grado que era impresionante la vista del templo de Jerusalén. Y Herodes se quedó gobernando hasta el año 4 a.C., cuando, debido a una enfermedad, una enfermedad horrible, porque tenía pústulas por todos lados, tenía erupciones por todos lados en su cuerpo, hasta el año 4 que él murió. Entonces, si nos atenemos al testimonio del Evangelio según San Mateo, Jesucristo debió haber nacido un poco antes, o alrededor del año 4 a.C. Pero ¿por qué este desajuste? ¿Por qué Jesús no nació en el año 0? Porque más adelante, muchos años después, cuando Dionisio el Exiguo quiso ajustar el calendario y convirtió el calendario juliano en el calendario gregoriano, que es el que tenemos actualmente, hubo un pequeño desajuste ahí de 4 años. Así que, en conclusión, hermanos, las condiciones políticas en que imperantes cuando Jesús nació: Herodes era el rey de la provincia de Judea, Herodes le debía pagar los impuestos a Roma, era el que gobernaba, tenía obviamente el ejército romano a disposición para
aplastar cualquier levantamiento. Y obviamente tenía los ejércitos del Imperio Parto al norte que estaban en una constante amenaza, y adicionalmente tenía mucho conflicto dentro de la nación porque muchos no aceptaban su gobierno. Así que estas son básicamente las condiciones políticas imperantes cuando Jesús nació. En el próximo estudio veremos cuáles eran las condiciones sociales y familiares. Que Dios nos bendiga a todos.